Voy a grabar. Y estamos. Ahí está. ¿Esta es la clase 8 entonces, no? Seguimos, todavía falta terminar la 9, Ah, ya, ya. perdón, la 7, y después seguimos con la 8 porque nos quedó pendiente en Bohemia. El imperio, que eran los estados alemanes autónomos, independientes, y Francia con Jacques Lefebvre, Inglaterra con Wycliffe y los Lollardos, Bohemia con Juan Hus. El clamor de la reforma en Bohemia era en parte religioso y por otra parte patriótico. Bohemia se encontraba bajo el dominio de Alemania. Originalmente su cristianismo era griego, es decir, de la Iglesia ortodoxa, y después va a influir el catolicismo de la Iglesia latina o la Iglesia romana. Dos eventos impulsaron a la reforma en este país. El matrimonio de Ana Bohemia con el rey Ricardo II de Inglaterra en el año 1382. El otro evento fue el intercambio de eruditos y correspondencia, cartas, entre las universidades de Praga y la Universidad de Oxford. Aquel intercambio familiarizó a Bohemia con los escritos de Wycliffe. Ahí se va a comenzar a conocer los escritos de, de estos intentos de reforma que provienen de la Iglesia de Inglaterra. Juan Hus fue excomulgado y sus enseñanzas fueron condenadas. Fue requerido en un concilio de Constanza en el año 1415. Se le prometió seguridad cuando iba a ir o asistir a este concilio, pero fue quemado, fue muerto como hereje, y el Papa dijo que no era necesario cumplir con su palabra con herejes. Por lo tanto, se excusó. El Papa le dio seguridad, pero en realidad había que matar a un hereje. Fue quemado en la estaca en el año 1415. Juan Hus atacó la práctica de las indulgencias y la política papal. Enseñó Juan Hus que Cristo es la cabeza de la iglesia y no es el Papa. Recuerde que como hubo intercambios entre cartas con las universidades de Oxford, conocieron los escritos de Wycliffe, entonces está indicando exactamente lo mismo que decían los reformadores de Inglaterra o pre-reformadores de Inglaterra. También solo a Cristo se le puede confesar los pecados porque solamente Él puede perdonar, no el Papa. Estaba criticando la confesión auricular. Los cristianos, decía también Juan Hus, no son solo los que pertenecen a la institución del catolicismo romano. No sabemos si Juan Hus está pensando también en de la Iglesia del Oriente o también está pensando en otros creyentes que no están de acuerdo con la Iglesia Católica Romana. No se sabe exactamente si está pensando en los valdenses, albigenses, cátaros. No, pero él dijo eso. No son solamente los que son miembros de la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia son todos aquellos que confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en esa confesión de Jesús como el Hijo de Dios descansa el fundamento de la Iglesia y no en Pedro, o no el Papa como señalaba el catolicismo romano. Bueno, lo que está diciendo Juan Hus es lo mismo que dijeron los padres de la Iglesia antes de que León I interpretara ese pasaje bíblico de Pedro como la primera roca en la cual se fundamenta la Iglesia. Él dijo exactamente lo mismo que dijeron los antiguos. Se refería a la confesión de fe, Jesús como el Hijo de Dios. Eso ocurría Mm. en estos países. Profesor, Imperio, en Francia, en Inglaterra y en Bohemia. Había clamores de reforma. Sí, mi hermano Boris. profesor, eh, ya que nombró a los padres apostólicos, ¿podría dar algún ejemplo de padres apostólicos que interpretaron que la iglesia está sustentada sobre este principio y no sobre Pedro? No recuerdo los nombres, mi hermano. Agustín Dipona era uno de ellos, pero los otros ¿Ya? no. Están en unas clases, pero no recuerdo los nombres de ellos.
Pero una de los apuntes de la clase segunda, tercera, por ahí, sí, o cuarta. Ahí están, Ya, en los apuntes, ahí aparecen cuatro. Juan Crisóstomo mm, es el otro de ellos. No sé si origen de ya, Alejandría o no, pero Juan Crisóstomo es uno de los que considera esa confesión no a Pedro. Fueron cuatro distintas interpretaciones antes de León I, sustentando al Papa como la primera roca en la cual se va a fundamentar la Iglesia. Y los Países Bajos, aquí con Desiderio de Erasmo de Rotterdam. Él tenía pocas inclinaciones de romper con la Iglesia de Roma, pero sus escritos están llenos de mofas de los abusos y las supersticiones que prevalecían en la Iglesia, en su iglesia, en la iglesia a la cual él pertenecía y no quiso romper. Publicó el Nuevo Testamento crítico en griego, que fue de doble valor, porque el texto mismo era muy útil para la reforma docta o para la reforma magisterial, y el prefacio indicaba la necesidad de la reforma protestante. Estamos viendo los clamores de la reforma, aparte de mm, Isidero de Erasmo de Rotterdam, quien criticaba los abusos, la superstición del catolicismo romano aporta a la reforma con la edición del Nuevo Testamento en griego, y aparece el misticismo también. Decía que la presencia de Dios podía sentirse en el corazón y en el alma sin referencia a los sacramentos. Consideraba al hombre, el misticismo, como poseedor de una afinidad interior con Dios, que no requería maquinaria eclesiástica para establecer contacto. No sé si ustedes están de acuerdo con el misticismo, lo que señala en este sentido, mis hermanos. Hay una afinidad interior con Dios que no requiere de la maquinaria eclesiástica para establecer contacto. Simplemente por medio de la fe. ¿Están todos de acuerdo, pareciera? No hay, no hay nada que a ver, ¿puedo objetar al repetirlo? misticismo. Que el ser humano tiene una afinidad interior con Dios que no requiere de la maquinaria eclesiástica para establecer contacto. No necesita un mediador, es decir, toda la institucionalidad eclesiástica para esa comunión con Dios. Porque recuerde que estamos en la época de los sacramentalistas, la época del sacramento. Mm, Para la conversión, para el perdón de los pecados, todo se requiere, todo, absolutamente todo, la, la presencia de la Iglesia Católica Romana. Muchos de los místicos se encontraban en el monasterio, eran monjes entonces. Un exponente de la literatura mística fue el monje dominico alemán Meister Eckhart. Estamos hablando del año 1260-1328. Todos de las personas con las cuales estamos mencionando acá, todos son católicos romanos. Y el movimiento místico surge en los monasterios, eran monjes católicos romanos. Martín Lutero también era un monje, agustino del catolicismo romano. Y su esposa era una monja. Este monje dominico alemán, quien con su sencillez mística y escrituraria detestaba el cristianismo fastuoso y cismático del papado. Bueno, como era monje, entonces él ejerce una disciplina espiritual que es la sencillez. Por lo tanto, por eso que aborrece todo lo que es fastuoso, pomposo, o, o de extravagancia, o lujo. Todo esto le molesta. Se unieron celosamente a la Reforma y junto con sus seguidores fueron condenados como herejes y muchos de ellos fueron condenados también o fueron martirizados. La Reforma, entonces nosotros, como estamos observando la historia de la Iglesia, los protestantes, surgimos, como estamos viendo acá, del catolicismo romano, Wycliffe, Tyndale, Juan Hus, Martín Lutero, los místicos, todos ellos surgen de la Iglesia Católica Romana. En estos 400 años antes de Martín Lutero, hay protestas, están desconformes con el catolicismo romano, pero todos son católicos romanos. Luego son considerados herejes, lo expulsan, se unen a la reforma de Martín Lutero o a otra reforma, pero todos son católicos romanos. Nosotros provenimos de ahí, del catolicismo romano. Hermano Boris, sí, a preguntarle de todos estos personajes como Wycliffe, John Hus, como el otro Tyndall,
eran católicos romanos, eran parte del clero, ¿no es cierto? Del clero de la Iglesia Católica, ¿o no? O algunos eran laicos. Eran, bueno, era Juan Hus, no lo sé, si eran sacerdotes o no, pero de que eran profesores de teología, eso sí, eran profesores de teología. Mm. Pero un profesor de El- teología en la Iglesia Católica no necesariamente un clérigo, puede ser un laico también, ¿no? en esta época no lo sé, mi hermano Boria, no sé si quién Ya, podría, si están autorizados también los laicos a hacer clases de teología, eso ya, no lo sé. sí, Habría que revisar ahí si los laicos podían ser teólogos mm, o hacer clases. Yo sé ya, que en la época de la Reforma Protestante solo los pastores ordenados podían hacer teología y estudiar teología. ya, Quizá del mismo modo ocurre con el católico romano, pero no lo sé. Yo sé que el protestantismo sí, por ejemplo, en la época de Jacobo Arminio, todos los que estudiaban teología, todos eran pastores ordenados o preparándose para el ministerio. Probablemente acá también en el catolicismo romano, si siguen el mismo modelo católico romano, tendría que ser así necesariamente. Pero no hay una iglesia paralela, otra iglesia que venga o se remonte al siglo primero. Todos son, de alguna u otra manera, están relacionados con el catolicismo romano. Y aquí los monjes son monjes. El- los monjes es un movimiento que es laico, los monjes son laicos, pero que se han tomado muy en serio el llamamiento del Señor Jesucristo. En las iglesias del Oriente también son laicos, que se han tomado muy en serio el llamamiento y la consagración que demanda el Señor Jesucristo. Claro, son serios, no se casan. Los místicos alemanes, surgieron en Alemania, enseñaban que la gente debía buscar a Dios solamente porque eso es lo que Dios desea. Los místicos hablaron acerca de buscar a Dios, pero porque eso es lo que Dios desea, no para su propio bienestar o para evitar el infierno. Deben buscar a Dios porque esa es su vocación. Si buscan a Dios para evitar el infierno, eso sería un egoísmo, dijeron los místicos. Las prácticas religiosas son inútiles sin comunión verdadera con Dios. La salvación es obra enteramente de Dios. La gente solo puede ser salva por medio de la gracia. Es casi lo mismo, ¿ah? Que decimos nosotros los evangélicos. El hombre solamente es salvo por medio de la gracia. Fueron varios factores entonces lo que se conjugaron para que surja la reforma protestante. El estudio de la Biblia fue uno. Es decir, el estudio de la Biblia da origen a la reforma protestante. ¿Por qué nosotros los protestantes estudiamos la Biblia? Porque ella fue la que nos dio la identidad de evangélicos, el estudio de la Biblia. Todos los evangélicos van a la iglesia con su Biblia. Bueno, ahora con el tablet, pero no, hace un tiempo atrás, ahora con el celular, pero, pero hace un tiempo atrás iban con su Biblia. Y los pastores siempre, en la época de los 90 por ahí, siempre cuando iban a visitar las iglesias, andaban con una Biblia en los brazos. Y la fotografía de pastores, la fotografía de esa época de siempre andar, la fotografía así. Si alguien andaba así, era porque era pastor evangélico. Visitando, viendo, inspeccionando alguna construcción, era porque era un pastor. No sé si se fijan ahora los hermanos cuando pasan adelante a cantar, por ejemplo, a una oportunidad, salen de su silla y toman su Biblia y pasan adelante así, con su Biblia. Típico, de nosotros de las iglesias evangélicas. Pero Hermano por eso, Paulo, sí, hermano Jorge. sí, hace días cuando estaba leyendo el libro de texto, bueno, es increíble cómo muchas veces uno lee algunas cosas y a veces no alcanza a exprimir como toda la sabiduría, el conocimiento, Exacto. porque yo siempre pasé la historia de la invención de la imprenta Mm, y lo tomé como algo importante, obviamente, pero ahora estudiando teología mm, y leyendo el libro de texto, volví a echar una repasadita
acerca de la invención de la imprenta y ahora me cobra otro sentido mucho más profundo porque ahora entiendo que fue, digamos, lo que también gatilló al movimiento reformista que vino, ya que Mm. abrió las puertas para que todos los ideales, el pensamiento que tenía la gente se pudiera comenzar a plasmar en folletos, en libros. De hecho, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. eh, y es sorprendente que en aquel entonces, para que un obrero pudiera obtener una Biblia, tenía que trabajar todo un año. Es decir, la Biblia equivalía al salario de todo un año de un obrero. Entonces, era imposible que la gente pudiera abrirse al conocimiento de la palabra de Dios porque estaba prácticamente cerrado. Entonces, uno entiende que cobra gran importancia también el tema de la imprenta y bueno, como las palabras que usted decía, que de alguna manera fue un tiempo que Dios permitió porque se Exacto, dieron todas las cosas, tanto negativas como positivas. así es. Sí, fue un gran vehículo para difundir rápidamente y a menos costo las Sagradas Escrituras y las ideas protestantes. Es decir, Mm. los libros son una herramienta de difusión y son aliados, amigos de las iglesias protestantes y evangélicas. Por eso es muy extraño esta actitud antiintelectual de las iglesias pentecostales en Chile, porque no es consecuente con la historia de la iglesia evangélica protestante. En los estudios bíblicos, la Biblia y los libros son fundamentales para difundir la fe cristiana. Nosotros los pentecostales tenemos herencia de todo esto que estamos estudiando, del catolicismo romano, de los concilios universales, de Hus, Tyndall, Wycliffe, de los místicos también, de todos ellos tenemos estas raíces. Lo otro, sí, hermano Boris. Simplemente quería comentar que, bueno, una de las cosas que nosotros vemos en la providencia de Dios es que justo antes, o sea, como que Dios mismo fue preparando el camino de la reforma, porque Exacto, vemos que justo un siglo antes de la reforma es cuando se inventa la imprenta. Y esto abrió camino facilitó el camino para masificar la Biblia. exacto. Entonces, vemos que justo antes, bueno, porque antes de la imprenta estaban obligados simplemente que circulaban los pergaminos, los papiros, los códices, escrito a mano. Y cuando Exacto, ese códice, o ese papiro, ese pergamino se desgastaba con el tiempo, tenían que escribir otra copia a mano y otra y así. Pero exacto. vemos como el Señor fue preparando el camino en la reforma y para la masificación de la Biblia. O sea, no es Todo, coincidencia que justo antes que explotara la reforma, justo fue que se inventó la imprenta. exactamente. Todos los factores, ¿eh? Están ahí Mm. reunidos por Dios. Esta era la época escogida por Dios para producir una purificación de su iglesia. Hermano Cristian. Sí, profe, sí, también argumentar sobre lo mismo, de eso que se le hermano a la imprenta, por ejemplo, me llamó la atención del libro que sé que Wycliffe tradujo la Biblia al inglés y se dicen algunos otros textos que él atacó fuertemente el tema de que solamente que todos deberían tener acceso a la Biblia, lo cual no Exacto, existía y según me acuerdo en el colegio que hablaron de la reforma y creo que la iglesia solamente tenía acceso a la Biblia y salía en latín en todas las iglesias. exacto. Entonces también por este tema de la ignorancia se dio todo este tema de las imposiciones que tenía la Iglesia Católica. Es la superstición. Entonces, claro, y junto con todo esto después cuando, bueno, se desarrolló la imprenta y todos pudimos acceder mayor libremente, por decirlo de alguna manera, a la Biblia, se pudo desarrollar un poco más de conocimiento en la gente y salir un poco de los abusos. Aunque hoy en día, aunque hay imprenta, igual hay harta gente que no lee mucho la escritura, también debemos reconocerlo y Sí, también la ignorancia le pasa la cuenta a muchas personas. exactamente. Claro, Profesor, en esa época la ignorancia no podía ser justificada. En cambio, ahora ya no se puede justificar. Porque hay una ya. multitud de seminarios, institutos bíblicos
y los libros se pueden conseguir a bajo costo y las Biblias hasta en computadores se encuentran. Pero hay otro problema ahora, que es la distracción. Parece que para poder leer se requiere desconectarse, se requiere tiempo, silencio, soledad y, y comodidad también. Y en la sociedad en la cual nos encontramos es muy difícil eso, pero hay que vencerlo, porque somos evangélicos, somos protestantes, surgimos con la Biblia. Hermano Boris, Sí, les quería hacer una consulta eh, con los valdenses. Resulta que, bueno, no sé en qué año salió una persona que era muy pudiente, muy rica, Pedro Baldo. exacto. Y bueno, no quiero contarles, entrar a la historia, pero la cosa es que él también mandó a hacer una traducción de la Biblia. Y esa no sé en qué año fue, pero yo no sé cómo se llama. O sea, aquí Doma fue traducida y cómo se llamaba esa Biblia. Pero me parece fue mucho antes de la, de la imprenta, o no sé, fue después, o antes, o justo en ese Ah, tiempo, no fue sé. antes porque este movimiento es del año 1200 y tanto. Habló de Claro, de los valdenses, claro, ¿verdad? de hecho, los valdenses, sí, esos fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica Romana. Y yo siempre he tenido la duda con esa Biblia, porque casi ni se habla de esa Biblia que mandó a traducir este Pedro Baldo. Sí, aquí estoy leyendo de los valdenses por Pedro Baldo, un comerciante de Lyon. Estamos hablando del año 1173. 1173, hubo como 400, 300 años antes de la imprenta. Exactamente, Mm, y 400 años antes de la Reforma Protestante. Es decir, desde ahí, de 400 años antes de que surgiera la Reforma, ya hay personas que están tratando de reformar la Iglesia cristiana. mm. Él Y habían rompió con la Iglesia de vientos. Roma, en 1184 rompe con la Iglesia Católica Romana. Mm, Sí, ese es Pedro Baldo, o valdense. ya. Tiene iglesia. Ellos eran los que también financiaban y mandaban a sus pastores a estudiar al ICD de Buenos Aires. Valdense, es muy pequeña, pero en Buenos Aires hay una iglesia valdense. Aquí en Chile, no, al parecer, no hay. Bueno. Mm. Hermano Jorge iba a decir algo igual para eso, ¿no? Sí, sí, yo me cuesta un poquito ver a la iglesia evangélica, la iglesia bíblica, la iglesia que conocemos Sí. en esos más de 1000 años, donde pareciera que uno al estudiar lo estudia como muy rápido bueno, hay cosas que son importantes, pero ¿cómo se explica, hermano Pablo, esos casi 1000 años donde la iglesia, bueno, es la iglesia católica Mm. y comienza a desvirtuarse y viene la reforma? Porque no sé si le pasa a todos, pero a mí me pasa que veo a la iglesia en el nacimiento, en el Pentecostés, Mm. 100, 200 años, ¿verdad? La persecución, y después como que se me viene a la mente al tiro la reforma. Ah, claro. Entonces hay un periodo como de 1000 años. ¿Cómo podríamos eh, sacarle provecho a esos 1000 años? ¿Cómo lo podemos analizar esos 1000 años? ¿Cuál es el propósito de Dios en esos casi 1000 años donde no se ve a la iglesia con ese auge que se ve, por ejemplo, en la reforma? Hablo de la iglesia evangélica, porque es mucho tiempo, son casi más de 1000 años. Bueno, esa era la iglesia, de la cual nosotros surgimos. Cuando se institucionalizó en 323, hay un movimiento monacal. Nosotros hemos tomado de ellos también, por ejemplo, el estar en la presencia de Dios, el misticismo que surge de ellos, igualmente el movimiento monacal, la contemplación del ayuno, la comunión intensa con Dios, eh, los misioneros que fueron a predicar el evangelio a otras tierras. Eso lo hicieron los monjes católicos romanos. En la Edad Media, luego había cristianos auténticos, verdaderos, pero eran teólogos, pero eran de los monasterios también. Pero siempre hubo cristianos dentro del catolicismo romano convertidos, lo hemos estado viendo, todo esto, Pedro Baldo, por ejemplo, los valdenses, los albigenses. Bueno, los albigenses tenían algunas doctrinas medias extrañas,
no podían ser clasificados como evangélicos. Los cátaros, Wycliffe, Tyndale, Hus, eso sí, tienen casi la misma doctrina nuestra, pero todo eso son católicos romanos. Ahí está la fe cristiana, se ha conservado durante todo ese periodo. Pero estos son católicos, Sí, con sí. la Iglesia Y Católica. lo otro que le iba a preguntar, si usted como eh, la persona que visualiza el Evangelio, es probable que en algún momento tengamos otra reforma, por ejemplo, eh, pienso que el día de mañana las iglesias dejen de estar lideradas por obispos, por presidentes que lideran toda una corporación, que a veces se ve que se levantan muchos ministerios hoy día y hay como una proliferación de eso. ¿Cree usted que en algún momento, porque en algún momento creo que le escuché en una clase que cada cierta cantidad de tiempo hay un cambio grande, brusco dentro de lo que es la iglesia evangélica? ¿Usted ve esto en un tiempo cercano, por ejemplo? ¿Ve algún otro quiebre, otro rompimiento, otra reforma en medio de lo que está ocurriendo? Porque estamos hablando del año 1500, ya estamos en el año 2024, o sea, ha pasado un tiempo considerable. Mm. Bueno, la primera fue 451, 31, cuando surgen un tema doctrinario, los monofisitas. Ellos fueron los del Oriente. En 1054 se divide la latina de las orientales. En 1517 una división, un cisma dentro de las iglesias del occidente. Por varios temas, bueno, ahí lo hemos estado viendo, por varios abusos, superstición, idolatría, ignorancia, la Inquisición, las pretensiones, la supremacía que demandaba el Papa romano. Pero ahora no se ve un problema tan grave que origine otro movimiento de reforma dentro de la Iglesia protestante evangélica. Al parecer no va. No veo en qué sentido podría producirse otra reforma, porque el movimiento evangélico es pluralista, es diverso, muta, no es estático, se adapta a la historia, a las circunstancias, autónomo también. Y interdenominacional, son muchas denominaciones. No es una estructura como el catolicismo romano para que se produzca un quiebre o una división. ¿De qué? De alguna denominación podría ser, pero del protestantismo en general, en absoluto. No veo que vaya a ocurrir algo así. Por la característica el pluralista, autónoma, independiente y la característica de la libertad de las iglesias evangélicas. No se podría producir, porque son muchas iglesias, no es una sola, no es una estructura vertical. También el otro factor fue el despertar intelectual. Por eso que es muy extraño el antiintelectualismo de las iglesias pentecostales. Sí, precisamente por este despertamiento intelectual apoyó el origen de la reforma, apoyó la reforma. El nacionalismo, las condiciones económicas y sociales también de los países, consideraciones militares, porque estaban los turcos en las fronteras de Europa, y y el hambre religiosa también. Había un hambre por los conocimientos de Dios. Ya, ahí vamos a concluir con este periodo. Y ahora nos vamos, en esta media hora que queda, a trabajar con la reforma. Fueron 400 años de intento de reforma y ahora va a aparecer el hombre. Se reunía las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales para que se produjera esta reforma, pero tiene que haber también un hombre que orqueste, o mejor dicho, que sepa leer bien estas condiciones sociales y lo conduzca y lo guíe a, a la división de la iglesia, porque eso fue una división. En la plenitud del tiempo, recuerde que estuvimos viendo las condiciones políticas, intelectuales, sociales, religiosas, que
existían cuando nació Jesucristo, estaban los griegos, estaban los romanos, estaban los judíos, los caminos romanos, la filosofía griega y las condiciones sociales para permitir que surgiera y se extendiera el cristianismo. También existen factores ahora en la reforma protestante para que se produzca esta reforma. ¿Cuáles son los factores que produjeron la reforma? Una de estos factores fue los factores políticos. ¿Alguien escribió acá? Vamos a ver quién. Sí, el hermano Bori. Esta es la clase número 8. Factores políticos, entonces. La palabra reforma es inapropiada. Los eventos que se centran en la reforma es en realidad un cisma, es una división, porque el Papa y la Iglesia Católica se negó a reformar la Iglesia. España, durante este periodo, el gobierno más fuerte, cuando se une Fernando de Aragón con Isabel de Castilla en matrimonio, se fortalece España. Ellos tienen un nieto, este nieto va a ser Carlos I, se va a convertir en Carlos V. Fue elegido el santo emperador romano de la nación alemana. Este hombre fue un poderoso enemigo de la reforma protestante, pero no va a poder destruirla, porque estaban los turcos y estaba peleando con Francia. Por lo tanto, todas sus energías, su concentración, su preocupación va a ser militar, nacional, temas políticos. Después se va a preocupar de los temas religiosos, porque están los turcos. Ellos van a destruir todo Alemania y Europa. Por lo tanto, hay que luchar y todos los esfuerzos bélicos es contra los turcos. Inglaterra, por otra parte, el rey Enrique VIII fue un acérrimo oponente del luteranismo, por lo menos en su primera etapa. Luego se separó de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 1534. El cuarto poder político durante la Reforma fue el Imperio Occidental, restaurado bajo Carlomagno. Dentro del imperio, los fuertes príncipes gobernaban sus propios territorios o estados. Eran soberanos autónomos, tenían una autonomía política o gozaban de la libre determinación. Protegió entonces este gobierno, este sistema de la libre determinación o autonomía política de estos príncipes que eran señores y administraban como Estado independiente en Alemania, protegieron los que eran protestantes a Martín Lutero. Si no hubiese estado esta condición política de estados independientes en Alemania, si hubiese el emperador Carlos V hubiese destruido a Martín Lutero fácilmente. Pero como eran estados independientes, lo unía el idioma, la cultura, pero la religión, algunos eran después de adoptar la reforma y otros siguieron siendo católicos romanos. El otro grupo muy importante políticamente fue los turcos. Estos fueron los que desconcentraron a Carlos V y a todos los europeos para no destruir y aniquilar la incipiente, el incipiente cisma que se estaba produciendo y facilitó la organización, el crecimiento, la consolidación del protestantismo, que era minoría. Pero gracias a todos estos factores políticos externos, política exterior, ayudaron a la reforma y a Martín Lutero. Pero también el otro factor fue factores económicos. En Alemania hubo durante este periodo una inflación, es decir, aumento de precios de todos los alimentos por la escasez, porque los agricultores se fueron a las minas y ahora no se estaba produciendo la suficiente cantidad de alimentos. Pero no solamente eso, sino que hubo 13 años de malas cosechas para empeorar la situación. Entonces la pobreza en Alemania era terrible. Todos trabajando en las minas, muy pocos estaban cultivando la tierra, y los que cultivaban la tierra, 13 años de malas cosechas, no podía ser peor la situación de Alemania. Y la Iglesia Católica Romana estaba esquilmando, pidiendo recursos de Alemania para sostener la maquinaria institucional del catolicismo romano. Se produjo un descontento de parte del campesinado. Además de eso, todos los cobros efectuados por la Iglesia
se vio a la Iglesia Católica Romana en esa situación tan terrible que vio o que sufría Alemania como una tiranía. Era un poder exterior, externo, que nos está quitando nuestros escasos recursos que nosotros tenemos. Eso fue para la Reforma Protestante un factor muy positivo. Para darle identidad nacional y ver al catolicismo romano como una tiranía, un poder opresivo, aunque era religioso, pero era muy opresivo. Y los factores intelectuales. Después que pasó el temor y la superstición, tambalea el poder del Papa. Después de las cruzadas surge el renacimiento intelectual en las esferas populares. El desarrollo de la imprenta colaboró con el mensaje y difundió más rápidamente, masivamente, y con bajos recursos, no lo mismo que costaba anteriormente, el mensaje evangélico. La actitud del hombre común hacia el papado había pasado por una profunda transformación. Esa era la causa que explica la razón por la cual Lutero y otros se levantaron contra el catolicismo romano, porque tenía el apoyo popular. Sabía que ella, la Iglesia Católica, no era el camino para la salvación. Ahora no existía, nadie tenía el temor de ser excomulgado por el Papa de la Iglesia Católica Romana. También habían cambios religiosos, el bajo tono de la religión, la moralidad. Los papas inmediatamente antes de la Reforma y los indescriptibles abusos del sistema del catolicismo romano, como la venta de indulgencia, por ejemplo, promovieron e hicieron sentir a la gente, a la población en general, una necesidad de una reforma. Pero estos factores deben ser canalizados, conducidos, guiados por un hombre que debe tener ciertas cualidades. Y este es Martín Lutero. Solo Martín Lutero podía realizar esta gran obra de la reforma. Unió todos los factores para desarrollar la reforma. Algunos eran devotos de la Biblia, otros eran patriotas, otros eran místicos, algunos eran humanistas, también estaban los campesinos alemanes. Y Lutero representaba a cada uno de ellos, todos dentro de Alemania. Porque él era patriota, era estudiante de la Biblia, era humanista también, leía los idiomas originales, y por lo tanto va a recibir el apoyo de la población en general. ¿Quién fue este hombre? Nació el 10 de noviembre de 1483. Perdón, 1485 o 1483. Ingresó a la Universidad de Erfurt, recibió el título de bachiller en artes, el de maestro en 1505, ingresó al monasterio contra los consejos de su padre cuando experimentó el terror de un rayo el 2 de julio de 1505. A pesar de todos los esfuerzos de la religión, no encontraba esa paz que necesitaba con Dios. El peregrinaje espiritual de Lutero es eso, el temor, el espanto, el miedo de un Dios terrible, que él quería recibir la aprobación o quería propiciarlo de alguna manera por medio de sus obras. Por eso se hizo monje agustino. Se doctoró en teología en octubre del año 1512, gracias a su mentor que lo envía a estudiar teología. Nació en Eisleben, Sajonia. Cuando se doctoró en teología, sus conferencias consistían sobre los salmos. Disertó sobre los salmos. También enseñó Romanos y Gálatas. Y por medio de estos estudios bíblicos de Romanos y Gálatas, él descubrió la verdad de que la salvación es un don de Dios, porque lo estaba trabajando, lo estaba leyendo en los idiomas originales, porque estaba trabajando con la Biblia. Por lo tanto, y no solamente eso, sino que también tenía los escritos anteriores de Hus, había leído a los otros que le precedieron. Por lo tanto, se estaba alimentando para luego promover la reforma protestante. Él era genuino en cuanto a sus convicciones religiosas, porque él debatió contra las indulgencias. Y una de sus tesis
era precisamente contra las indulgencias. Pero era precisamente las indulgencias una forma o un medio en el cual él podía financiarse económicamente. Las indulgencias eran su salario con el cual a él le pagaban. Ahí estamos viendo entonces la gente, era muy genuino en cuanto a sus convicciones religiosas. Atacó la fuente de su sustento económico. Las debatió en el año 1517, el 31 de octubre. En 1520 se emitió una bula de excomunión contra Lutero, algo temible en la Edad Media, pero en esta época ya nadie le tiene terror a la excomunión. Se le mandó a Martín Lutero a retractarse dentro de 60 días. ¿Y qué es lo que hizo Martín Lutero? Tomó la bula y la quemó públicamente delante de todos los alemanes. Digamos adelante con Martín Lutero. Se demoró la supresión del luteranismo en Alemania porque sus amigos lo secuestraron. Y él quería asistir ante el Papa, pero le aseguraron también la protección, pero era evidente que le iba a correr la misma suerte que Hus. No iban a cumplir la palabra contra los herejes. Por lo tanto, esa es la razón por la cual los secuestraron sus amigos. Por la guerra de Carlos V con Francia y también por la amenaza de los turcos. En el año 1530, en aquel año los príncipes luteranos y príncipes católicos se preparaban para la guerra militarmente, para hacerse frente. Se armaron tanto católicos en Alemania contra los príncipes que habían adoptado la reforma de Martín Lutero. Y muere Martín Lutero en 1546, cuando aún estaba vigente la tregua entre protestantes y católicos. Algunos autores señalan respecto a Martín Lutero que se ha escrito sobre él más que cualquier otro personaje de la historia. Yo no sé si será así o no, pero hay un historiador de la iglesia presbiteriana. Ahí tengo el libro, este es el libro. Esta es una publicación, una edición del 2010 de un profesor de la iglesia o de un seminario calvinista, Frank Robert, a todas las generaciones. Este libro de historia eclesiástica no es tan extenso, ¿ah? Como 190 y tantas páginas, en 230, 270 páginas tiene. Hay otros que son más voluminosos todavía. Él dice que se ha escrito de él más que de cualquier otro personaje, después de Jesucristo. Yo no sé si será así o quizás haya otro personaje que se ha escrito bastante también, no lo sé. Pero eso es lo que él señala. Este hecho refleja un poco la grandeza de Martín Lutero. Todavía la gente lo estudia a fin de entender el genio que inició la Reforma Protestante. Alteró el rostro de Europa. Aún los católicos romanos reconocen más y más su habilidad única y la comprensión notable que tenía acerca del Evangelio. Pero no se debe pasar por alto los defectos de Martín Lutero, por supuesto, es un hombre. No siempre era amable, para nada, no era amable. Era muy áspero, era implacable. Los escritos polémicos de Martín Lutero lo demuestran. Con frecuencia era vulgar. Usaba en el contexto del diálogo más elevado un lenguaje callejero. Increíble, ¿eh? Era como un feriante, así era Martín Lutero, un campesino vulgar, agresivo, áspero. Era tosco. Emplea un lenguaje muy, muy fuerte para referirse a sus enemigos. Hay una autora que es Lyndall Roper. Es una obra magnífica, este me lo compré en la feria chilena no, en Queleo, pero de estar en cualquiera, en la feria chilena del libro, lo pueden encontrar también en la Antártica. Martín Lutero, pero la autora
es Lyndall Roper. Es voluminosa la obra, ¿eh? Son hartas páginas. Son, a ver, ¿cuántas páginas tiene esta obra? Son 400, 450 páginas tiene este libro. Pero la lectura es muy amena, muy agradable. No se va a fatigar leyendo esta obra. Muy divertida. Yo Bueno, Pablo, es disfruté mucho leyendo ese libro. solamente esa biografía de él, como de historia de Solamente él, una biografía de Martín Lutero. algo poco. Completa, pero muy objetiva, de una historiadora. Una de las historiadoras más originales y audaces de su generación. ¿Quién es ella? A ver. Catedrática de Historia en la Universidad de Oxford. Una de las más prestigiosas historiadoras del Reino Unido. Es especialista en la Edad Moderna y autora de libros como... Bueno, ahí hay otros libros que... Escribe ella desde el exterior, ¿eh? No como una luterana, sino como desde el exterior, viéndolo desde afuera. Ella dice que a Lutero lo movió la ira. Si lo escribe un luterano, oculta todos sus defectos. O si lo escribe un evangélico, todos los defectos, todo eso lo omite, porque trata de exaltar al hombre y presentarlo como ejemplo. Pero me gusta porque ella lo realiza y plantea la posición desde el exterior. Ella dice que la ira, el enojo fue el combustible de Martín Lutero para llevar a cabo la reforma. Le dio fuerza, le permitió arremeter contra la tradición y le ayudó a abrirse a la nueva verdad religiosa. La ira le proporcionó la energía psicológica necesaria para no rendirse ante las presiones y no retractarse nunca. Pero al mismo tiempo esas cualidades impedían que pudiera apreciar los puntos de vista de otras personas y percatarse de que no toda política teológica constituía una batalla a favor de Jesucristo. La ira entonces de Martín Lutero es verdad, porque él decía que para predicar hay que estar enojado. Y le pegó un golpe al púlpito y lo rompió con tanta fuerza, con tanta energía, y ese púlpito hasta el día de hoy se exhibe en algún museo por ahí en Europa. No sé si debe estar en Alemania ese púlpito. Pero eso él decía, hay que estar enojado para predicar. Era el debate, el enemigo, a quién combatir, a quién destruir, como sea. Eso le provocaba a él, le estimulaba sus trabajos teológicos. ¿Qué le parece como modelo, mis hermanos, para el trabajo teológico o trabajo pastoral, cualquier tipo de trabajo que usted ve? Hay que estar airado, enojado y tener un enemigo para trabajar, si no, no funcionamos. ¿Qué le parece a Sí, usted? este, cuando me habló acerca de que él era grosero, me acordé al tiro de un predicador que lo encuentro muy cercano, porque lo he tenido por acá en la zona, ¿Ya? que ha sido de mucha controversia. La verdad es que no puede entrar a muchas iglesias porque él en algunos discursos es grosero. Ah, ok. Es Ernesto Silva, Ah, predicador claro. chileno, predicador chileno que tiene más de 60 años Mm. predicando y que hasta el día de hoy está recorriendo muchas partes del mundo. De hecho, hace poquito hablé con él, estaba en Estados Unidos, una gira de 90 días predicando Wow. y Dios lo está llevando a lugares de mucha honra. Estuvo hace poco en Israel, en Turquía, lo llevaron Ya, para que él pueda dar charlas acerca de la parte escatológica, porque él trabaja mucho la parte escatológica, pero correcto. él tiene unos discursos en YouTube que hay que agarrarse de la silla para poder escucharlo, porque sobre todo en la Plaza de la Constitución, donde habla acerca de la homosexualidad, acerca de la Sí. iglesia. No, él es una persona especial, digamos, dentro de todos los predicadores que yo he escuchado. Mm. Es como medio bizarro, como medio complicado poder escucharlo, pero hay que Es tener una coloquial. altura de mira para poder escucharlo. Pero él Sí. dice, él siempre me decía, hay que ser grosero en la verdad. Ese término siempre usaba él. Hay Ya. que ser grosero en la verdad, para que la verdad llegue y penetre y quede calando profundo en el corazón de la gente. Hay que hablar tal cual como un chileno. Claro. Entonces, Sí, sí. pero obviamente que ha tenido mucha controversia porque la gente no comparte la forma. De hecho, la vez que yo lo traje acá, yo le pedí de manera especial que se comportara y que se sujetara solamente a predicar la palabra y que no
y que no salga con ningún disparate. Y bueno, gracias a Dios que se comportó y no me echaron con la iglesia, así que es una muy buena persona, pero tiene esa forma de predicar, sobre todo en lugares públicos, ahí no la sujeta a nadie. Y me contaba una curiosidad, que me decía que cuando él está en las plazas predicando y hace convocatoria a 3.000, 5.000 personas, él busca hermanos grandes Ya. que le hagan de guardaespaldas, porque él le han querido pegar muchas veces, porque él se tira con todo, con la iglesia católica, él no se guarda nada, cuando predica lanza todo, entonces ha tenido que seguir arrancando de algunos lugares y ahí siempre tiene gente que lo resguarda. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco. Eh, Desde que me convertí al Evangelio he escuchado sus prédicas. Son de gran edificación espiritual. Y es muy estimulante también. Con esa energía, con esa fuerza. El- Le da fuego a cualquiera que se está iniciando en el Evangelio. Entusiasma a cualquiera. Porque es como Amós o Juan el Bautista. En Zúrich se lleva a cabo otra reforma por Ulrico Zwinglio. Fue una reforma intelectual, bíblica y una reforma política. Está relacionada con la política y con el Estado. Y lo que no van a estar de acuerdo con él van a ser los anabaptistas. Dijeron que la reforma que está llevando Zwinglio en Zúrich es muy lenta y moderada. Necesitamos, dijeron ellos, cortar todo tipo de vínculo con el Estado, todo tipo de vínculo y relación con el catolicismo romano. Debemos desarmar todo lo que hizo el catolicismo romano y hacer y comenzar todo de nuevo. Y él habló acerca del bautismo de infantes, no para salvarse, sino como símbolo del pacto, del mismo modo como ocurría con la circuncisión del Antiguo Testamento. Y algunos no van a estar de acuerdo con él, le dijeron, solo se bautizan los cristianos que tienen conciencia de ser cristianos, los adultos, no los niños. Y por inmersión, esos fueron los anabaptistas. Los anabaptistas surgen de Zúrich. Estuvieron con Ulrico Zwinglio, pero no estuvieron de acuerdo y cortaron finalmente con él, porque era muy, muy lenta la reforma. Comenzó a enfatizar en la sola escritura, de la sola autoridad de la escritura, lo mismo hicieron los anabaptistas. En el año 1522 atacó el celibato del clero. Por otra parte, en Ginebra, también en Suiza, Juan Calvino se pasa por ahí huyendo de Francia porque era francés. Publicó su primer libro, de una obra magna y de hecho la primera teología sistemática evangélica, protestante, la institución de la religión cristiana. Todo evangélico, todo cristiano debe leer a Juan Calvino, la institución de la religión cristiana. No para hacerse calvinista, sino para, bueno, si quieres ser calvinista no hay problema, pero por temas de identidad histórica. Pero también lea a Jacobo Armino después, para que adopte una postura, no se vuelva solamente calvinista, tiene que ver a todos los estratos de la soteriología. ¿Usted tiene ese libro, profesor, o no? Lo tengo fotocopiado y anillado. Eso Ah, ya. en la biblioteca de la Alianza Cristiana Misionera en Temuco. Como era una biblioteca privada, pero de uso público, había que inscribirse y pagar 5.000 pesos, me acuerdo en ese tiempo, para ir a buscar libros, ver los libros, fotocopiar, sacar los libros, fotocopiarlos, porque no se puede fotocopiar ahí dentro. Pero ahí lo fotocopié mi hermano y lo leí. Ya. Algunas partes, no todas. Ahora yo sé que lo están vendiendo en libros, pero como lo tengo, no sé cuánto cuesta tampoco, como lo tengo ahí, mejor así, hay más ahorro de recursos. Pero es un libro que hay que tener, hay que tener. Y el de Jacobo Arminio también. Después surge Jacobo Arminio por las extravagancias y los errores de los calvinistas. Y algunos se fueron al extremo de lo que había enseñado Juan Calvino. Rigió en Ginebra desde 1555 hasta su muerte en el año 1564. Era un intelectual, era un humanista. Su conversión fue muy imperceptible. Algunos dicen que
se acostó como católico romano y después despertó en la mañana como protestante. Porque no cuenta cómo es que se convirtió Martín Lutero, dice cómo se convirtió. John Wesley también, Moody también, y así, varias personas indican cómo se convirtió. Pero Juan Calvino, imperceptible. Pero él no le gustaba la popularidad, él lo que quería hacer Juan Calvino era pasar desapercibido, de bajo perfil. Quería estar en su biblioteca, tranquilidad, soledad y estudio, escribir, investigar. Eso era lo que él quería. Guillermo Farel, en Ginebra, lo presionó y lo tomó por la fuerza y con tanta furia le habló que lo convenció de que tenía que llevar a cabo una reforma en Ginebra. Hubo un debate público ahí en Ginebra. El debate consistía en presentar las doctrinas católicas romanas y las protestantes. Y estaban debatiendo los pastores protestantes con los curas romanos. Y los curas comenzaron a citar los padres de la iglesia, los padres apostólicos, las confesiones antiguas de la iglesia cristiana, y estaban apabullando a los pastores protestantes. Y Juan Calvino fue un asistente, un oyente, un espectador de estos debates públicos, porque se iba a definir, como resultado de ese debate, si Ginebra iba a ser protestante o evangélica. Y Juan Calvino se levantó y comenzó a corregir a los curas. Y le dijo, eso no es lo que dijo Agustín de Hipona, por ejemplo, Ireneo de León, entre otros, Juan Crisóstomo, sino que había enseñado esto otro. Y eso lo dice en este libro y en ese capítulo. Ahí se dieron cuenta que Juan Calvino había leído todo esto escrito y trabajaba con ellos, dialogaba con ellos, por eso lo sabía. Sabía muy bien lo que decía cada uno de ellos. Así ganó el debate público este hombre, que fue lo extraordinario de Juan Calvino. Pero como gobernador, porque estableció un- una especie de teocracia en Ginebra, fue un dictador, un déspota, un intransigente, un intolerante, un criminal, un violador de los derechos humanos, un asesino. Suena feo, ¿ah? Pero eso es lo que se critica a Juan Calvino, porque mató a Guillermo Farel en una hoguera ahí en Ginebra. Dijo, gracias al Señor, matamos a un hereje. Agradecía a Dios por haber matado a su compañero de curso, ¿ah? A Miguel de Servet. Y uno de los que estaban ahí matando a Ginebra, a Miguel de Servet, escuchó a Miguel de Servet que decía, y Jesucristo, Hijo del Dios eterno, ten misericordia de mí. Qué lástima, dijo uno que lo estaba escuchando. Si hubiese dicho, Jesús, el eterno Hijo de Dios, ten misericordia de mí, se hubiese salvado. Porque no creía en que Cristo era eterno, era el eterno Hijo de Dios. Antitrinitario, por eso lo mató. También están la reforma radical. Entre la reforma radical están los anabaptistas. Los anabaptistas surgieron de Zurich con Zwinglio, que no tuvieron de acuerdo. Se llama anabaptistas a los que bautizaban solo a los adultos y no reconocían el bautismo de infantes, y por aspersión. Y también la característica de los anabaptistas es que son pacifistas. Entre ellos se encuentran los menonitas, y también hay anabaptistas moravos. Los otros son los milenarios radicales, y también están los místicos radicales, y hay otros que son los racionalistas radicales. Esas son las ramas de la reforma radical, que llevaron a su máxima expresión la reforma protestante y la mayor diferencia con el catolicismo romano. Esas son las reformas radicales. Entonces, hubieron varias reformas, no es solamente una reforma. Está la reforma de la Iglesia Anglicana, que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Reformada, la Iglesia Anglicana, los luteranos, los presbiterianos con John Knox en Escocia, los Países Bajos, todos esos son calvinistas.
o de la iglesia reformada, y están también los, los de la reforma radical, los anabaptistas, los milenaristas, los místicos y los racionalistas que son antitrinitarios. Los de la reforma magisterial son los anglicanos, presbiterianos, reformados y los presbiterianos, luteranos, anglicanos. Sí, esos son los de la reforma magisterial. Y la otra es la reforma radical. Los anabaptistas son uno de ellos. Y las iglesias pentecostales, de todos ellos tienen sus raíces teológicas, espirituales. Profesor, Sí, hermano Boris. el pentecostalismo tiene sus raíces en el metodismo, tengo entendido, ¿o no? Mire, el pentecostalismo tiene raíces en el concilio de Nicea, en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Constantinopla, en los concilios de Éfeso, en todos No, esos no, pero concilios, porque dentro de los... es lo mismo que cree. También tiene raíces del movimiento monacal por el misticismo y la presencia de Dios, el estar en la presencia de Dios, la contemplación, la devoción a Dios. También tiene raíces en la reforma protestante, la sola fe, sola gracia, sola escritura, sola Dios sea la gloria, la Biblia como la única fuente de fe y de autoridad para la iglesia cristiana, los místicos que surgen de los monasterios también en Alemania, tienen raíces también de la reforma radical en el sentido político, porque es una protesta contra las estructuras políticas no surge de las élites, sino que surge de la población más pobre de todos los países. En ese sentido está relacionada con la reforma radical, como los anabaptistas, por ejemplo, los milenaristas y los místicos radicales. También después va a tener raíces de los puritanos en Inglaterra, que tratan de liberarse de todo vestigio del catolicismo romano, y también tienen raíces del pietismo en Alemania, de la iglesia luterana. Y también tienen raíces, recuerdo, los anabaptistas eran de los biblistas de la reforma bíblica o radical. De ahí también eran los moravos, ellos eran pietistas, influyen al metodismo que John Wesley, también tiene ideas de John Wesley, y ideas también de Jacobo Arminio, también surgen de Jacobo Arminio, del movimiento de santidad también. Es decir, una Tiene raíces en todos riqueza, lados. unas raíces históricas del cristianismo de 2000 años. Eso es el pentecostalismo. Mm. Por eso algunos dicen, ¿por qué nuestra iglesia pentecostal, no es una iglesia reformada? Cuando dice eso, ¿qué quiere decir con reformado? Ah, está refiriéndose a reformado del siglo, como se definió el siglo XVII, pero es reformada. Jacobo Arminio era reformado. Eh, pero no es solamente de la reforma, sino es mucho más de eso. Toma elementos de la reforma, pero es mucho más. Lo que está pensando cuando dicen por qué la iglesia de Pentecostal no es reformada, lo que están diciendo es que no es calvinista. Pero ¿por qué tiene que ser calvinista? Es muy reduccionista ser Mm. calvinista. La iglesia pentecostal tiene raíces, una ramificación de raíces históricas que son muy ricas de todas partes. Es muy reduccionista ser solo calvinista. Mm. Tenemos de Jacobo Arminio, de Wesley, pietistas, Mm. puritanos, muchas raíces. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos finalizado esta clase número 8 de la Reforma Protestante, la Reforma Magisterial y la Reforma Radical. La próxima semana continuamos, seguimos trabajando con la Reforma. Hermano Pablo, Sí, hermano Jorge. sé que falta todavía, pero después de esta asignatura, esta materia, ¿qué es lo que viene según el orden? Terminamos el primer semestre y comenzamos el segundo semestre en agosto. Y los Ah, días ya, martes, hay parte de julio que no hay clase, ¿no? Porque la sí, última clase acá descansamos sale el 9 de como julio.
Sí, descansamos 2 semanas. 2 semanas parece que Ya, descansamos. Y después volvemos en agosto y trabajamos con consejería pastoral y finalizamos con epístolas generales los días martes. Y esta clase se repite los días viernes igual. Y para lo del día consejería jueves, pastoral. consejería pastoral y epístolas generales. El día jueves trabajamos literatura juanina y hermenéutica y exégesis. Perfecto. Vamos a finalizar entonces